Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su ciclo de conferencias de las tardes en el museo, vida cultural en Ecos del Río Colorado, vida cultural en el noroeste mexicano. Este evento es realizado por nuestro alcalde César Iván Sandoval Gámez con el fin de promover los espacios de diálogo, de inclusión y sobre todo de conocimiento de nuestro municipio. Es esto realizado a través de la Dirección de Cultura y por lo tanto agradecemos el espacio aquí, ¿no? Entonces también les agradezco a todos ustedes su presencia y el día de hoy tenemos presente a una invitada muy especial que ya nos ha acompañado en anteriores ediciones, a la maestra Gloria Mojardín Zavala, por la cual les pido un fuerte aplauso, por favor. También me gustaría mencionar que este evento se realiza en el marco de la municipalización del 86 aniversario de la municipalización y el 108 aniversario de la fundación de nuestro municipio. Y para comenzar, me gustaría dar una breve semblanza de la maestra Gloria Josefina Mojardín Zavala. La maestra tiene en sus estudios la normal básica en Hermosillo, Sonora. También estudió la normal superior en Tepic, Nayarit, lugar donde hizo 2 licenciaturas y una maestría, estudios en el IMBA y en la Escuela de la Danza Mexicana de la misma ciudad. Tiene estudios de taxidermia en la Universidad Pedagógica Nacional Completa en Mexicali, Baja California, estudios en la Arizona Western College de Yuma, Arizona, varios cursos de actualización docente en diversas ciudades, 3 cursos completos de pintura, mecánica, soldadura, varios diplomados, varias veces fue parte de un jurado calificador en oratoria y otros concursos, participó activamente en charlas y conferencias sobre historia regional, inició su trabajo como maestra en el sistema estatal y particular de Hermosillo, Sonora. En San Luis Río Colorado trabajó en 3 escuelas primarias, también en la secundaria número 22, secundaria número 30 del sistema estatal, en Escuela Federal para Trabajadores y Agropecuaria número 42, ambas del sistema federal. Trabajó también en la secundaria número 12 de la sección 54 del CENTE en San Luis Río Colorado. Durante más de 20 años fue integrante activa de la Comisión de Asuntos Históricos de San Luis Río Colorado, de la cual fue presidente en el periodo 2008-2010, logrando importantes avances en la gestión para el actual Museo Regional de San Luis Río Colorado, siendo después asesora de la misma Comisión de Asuntos Históricos y ocupando también diversos puestos. Es cofundadora del Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Río Colorado y también de la Sociedad Sonorense de Historia, Capítulo San Luis. Cofundadora de la Asociación Ciudadanos Solidarios, actualmente miembro activo de la Sociedad Sonorense de Historia y de la Sociedad de Escritores de San Luis Río Colorado. Fue integrante de la comisión organizadora de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Durante este periodo escribió diariamente en los periódicos Tribuna de San Luis y La Prensa. Autora del libro Golfo de Santa Clara, autora del libro 500 dichos y refranes. Tiene también reconocimiento del año 2017 como cronista honorable de San Luis Río Colorado, Sonora, por el entonces alcalde, ingeniero Enrique Reina, en el marco de la celebración del centenario de la fundación de San Luis Río Colorado. Y desde 2017 hasta hoy ha representado a nuestra ciudad y municipio con ponencias en múltiples congresos, foros, pláticas, festivales culturales, mesas de trabajo, exposiciones fotográficas, etc. Entonces, sin más por el momento, le cedo la palabra a la maestra y les pido un fuerte aplauso para comenzar. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Gracias por asistir, por estar aquí, por estar presentes a pesar del excesivo calor que está haciendo. Incluso ahorita se siente aquí adentro el calor. Bien, voy a dar inicio entonces a esta plática. Yo le llamo plática más que conferencia, porque se trata es la historia del Golfo de Santa Clara. ¿Y cómo la obtuve? Pues platicando con en aquel entonces estaban
todavía estaban vivos, pues, y los entrevisté. A muchos de ellos que ahora ya no se encuentran con nosotros. Pero aquí están sus palabras. Este es el legado de ellos y voy a dar inicio así a esto. Golfo de Santa Clara. En la región suroeste del municipio se encuentra el Mar de Cortés o Golfo de California. Allí se localiza el poblado Golfo de Santa Clara, antes un pueblo pesquero. Hoy, con motivo de la veda permanente para proteger a la vaquita marina y también a la totoaba y otras especies en vías de extinción, ya no se puede pescar. Solo es un destino turístico ubicado a 110 kilómetros de aquí, que cada año es visitado por turistas extranjeros y también mexicanos. Estos atraídos por la belleza del lugar donde se unen el mar y el desierto, formando una amplia extensión de finas playas de más de 50 kilómetros de largo. Su belleza y su ubicación a orillas del Mar de Cortés hacen de este lugar hermoso, un lugar que tiene posibilidades de desarrollo. Ahora les voy a hablar de los personajes, o sea, las personas fundadoras, llamados también pioneros. Les voy a hablar de varios, a los cuales a algunos entrevisté y ellos mismos me platicaron de otros, como los abuelos, los bisabuelos de ellos. Bien. Fundadores como los abuelos de don Luis Navarrete, al cual le decían Perrito. Ellos se llamaban Alejandro Rodríguez y Dolores Cázares. También la familia Gutiérrez, que les decían los Pocholongos. La familia Verdugo, los Cohetes les decían. La familia Amaya, la familia Soberanes y muchos más, hombres y mujeres de carácter recios, dispuestos a conquistar un territorio indómito como lo es el desierto de Sonora. La gente de este poblado han tenido que enfrentar muchos problemas, desde los primeros pobladores que vivían en cuevas que hacían socavando la arena y poniéndoles techos de diversos materiales, ya que no había casa en sus primeros tiempos. Las playas lodosas les obligaron a transportar la pesca de totoaba con palancas, burros o caballos. Después utilizaron los anfibios hasta llegar a recurrir a lo que la modernidad les ofrece. El pueblo progresó. Se organizaron cooperativas, se construyeron barcos, escuelas, comercios, centros de salud, Cruz Roja, delegación y comandancia de policía. También se construyó el faro, hoteles, comercios. Se ha pavimentado un sector y se planean mejoras. Pero no todo es progreso. Actualmente la gente está pasando por una época muy difícil por la suspensión de la pesca en un intento por preservar las pocas vaquitas marinas que existen. Las tierras del ejido no son cultivables y no disponen de dinero para darles otro uso. El turismo que los visita es esporádico y no suficiente para sostener a la población. Su futuro es incierto, solo los sostiene su voluntad férrea y el arraigo que tienen en la tierra que a muchos de ellos los miró nacer, así como la esperanza de tener un mejor mañana para ellos, para su descendencia. Ahora les voy a hablar de esta entrevista que le hice a don Luis Navarrete, al cual le decían Perrito. Esta entrevista se la hice el 29 de abril del 2013. Él murió en diciembre del 2015, ya con una edad muy avanzada, apenas se le entendía lo que decía, pero muy lúcido. Él dijo: yo nací el 25 de junio de 1921, llegué aquí a la edad de 3 años en 1924. Primero llegaron mis abuelos, don Alejandro Rodríguez y la señora Dolores Cázares.
Después llegué yo en un barco llamado La Pasita, que realmente su nombre era La Paz, pero la gente le decía La Pasita. Esto fue en 1924. Este barco navegaba desde Guaymas a Yuma, pasando por el Golfo de Santa Clara para dejar cosas y personas y seguir su camino hasta Yuma por las aguas del río Colorado. No había camino para llegar a San Luis, río Colorado. Cuando llegué aquí solo había 2 casitas, la de mis abuelos y otra que no recuerdo de quién era. Había algunas personas viviendo en cuevas. Eso de las cuevas es un decir, porque cuando dijo cuevas yo pensé, ustedes saben lo que es una cueva, ¿no? Por ejemplo, está hecha en un cerro, algo así. Pues no, ellos hacían hoyos en la arena como los topos y les decían cuevas. Y luego les ponían de techo pues lo que encontraban. Allí no había más que un que otro matorral y arena, el desierto. Así es el Golfo, entre el mar y el desierto. Sigue diciendo, a las otovas les quitábamos el buche para venderlo a los chinos. La carne la compraban muy poco. Lo que sí era muy caro era el hígado de tiburón. Ese lo compraba don Guillermo Amaya y lo vendía a los coreanos para hacer cápsulas que decían que eran muy buenas vitaminas. También tenía caguamas vivas en el patio para cuando vinieran personas a comprarlas. Imagínense caguamas vivas amarradas en el patio. Les echaban agua cada rato. Dice, llegué a tener más de 17 caguamas que duraban vivas a veces más de 10 días. Mucha gente hacía eso de guardarlas vivas en los patios. Y luego continúa. Nosotros de niños tomábamos sangre de caguama. Tiene un sabor entre dulce y salado. En ocasiones lo tomábamos directamente del corte que se les hacía en la aleta. Por allí se desangraban. El barco La Pasita era grande, como para unas 60 toneladas de peso entre mercancías y la gente que llevaba. Luego dice, yo recuerdo como si lo estuviera mirando que cuando había marejada las naranjas corrían por todo el barco y a veces se salían al mar y el mar se miraba lleno de ellas. Los bailes los hacían con guitarras, se alumbraban con cachimbas porque no había luz aquí en el Golfo. Después se usaron las victrolas de cuerda para producir música en las fiestas. Así bailábamos mi esposa y yo cuando éramos novios. ¿Sí saben lo que es victrolas? Sí. Muchos sí saben. Se les daba, no, rocolas no, victrolas, las rocolas es otra cosa. Las victrolas se les daba cuerda. Era como un tocadisco. Algo así, y se les daba cuerda. Y se les ponía una aguja así grande que parecía clavo. Esas eran. Bien. Enseguida platiqué con la esposa de él, doña Francisca Castillo Ramírez, ahora viuda de Navarrete, pues incluso ella también ya murió. Ella nació en Hermosillo en agosto del 36. Llegó al Golfo de Santa Clara a los 6 años de edad en 1942. Ella empieza diciendo, cuando llegué al Golfo no había mucha gente, éramos unos cuantos. La mayoría de la gente vivía en cuevas que hacían en la arena, eran hondas y cabían bien algunos muebles, solo lo más necesario. Tenían techo de madera o de lo que encontraba la gente para hacerlo. Yo no vivía en cuevas, vivíamos en una casita de madera cerca de la comandancia de policía. La principal pesca era la totuaba. Eran muy grandes y pesadas
Algunas gentes las pescaban con anzuelo y las cargaban hasta su casa con palancas de madera, una totoaba de cada lado. Usaron después carretas jabaladas por caballos hasta llegar o para llevarlas a donde tenían que ponerlas para limpiarlas. En ese entonces no había carros, eran los años 40. Ahora les voy a leer lo que me platicó el señor Ricardo Sánchez Rocha. Todavía en 1947 la gente vivía en cuevas. A mi mamá, la señora Ramona Rocha, le tocó vivir en ellas cuando se casó. Pero también había algunas casas como las de los Cohetes y la de los Pocholongos. Ellos hicieron las primeras casas. Todavía tenemos una foto donde mi mamá va saliendo de la cueva donde vivía, cargando una caguama, o sea, una tortuga marina. Era el año, imagínense qué belleza, tan grandes que eran. Era el año de 1946. Y continúa su relato. A mí no me tocó vivir en cuevas, pero a mis hermanos sí. Ahora ya no hay ninguna. El viento las enterró. La curvina que se pesca ahora no es golfina, porque esta se cría arriba, o sea, para el lado de San Felipe. Culpan al pescador de la escasez de peces, pero sucede que por la falta de agua del río Colorado, las especies se han ido a otra parte o casi han desaparecido. Tal es el caso de la vaquita marina, que para subsistir necesita de la mezcla que se hace con el agua salada y el agua del río. Se acabó el río y se fueron muchas especies. Estas se están extinguiendo por la falta de agua del río, ¿no? No por culpa del pescador, porque el Golfo es un lugar donde todas las especies depositan sus huevos. Los depositan la carpa, la jaiba, la guitarra, la manta, el camarón, la totoaba, la corvina, la sierra, etcétera. O sea que es el acuario, casi acuario del mundo. Todas las especies nacen aquí. Es una parte muy rica y en parte es por la mezcla de agua dulce y salada, pero ya no hay esa mezcla, por eso escasean las especies. Antes el tiburón se pescaba mucho y la totoaba también. Había muchas y eran enormes, unas cuantas pesaban 1 tonelada. El barco La Pasita en realidad se llamaba La Paz. Dice que no lo conoció porque estaba muy chico, pero sí conoció otros como el Blanco, que era de pasajeros, y navegaba desde Guaymas al Golfo de Santa Clara y de allí a San Felipe. También conoció el León de los Mares. Me parece que este barco está en Puerto Peñasco, allí miré el Carranza también y otros más. No sé si ustedes habrán visto dónde están almacenados un montón de barcos viejos. ¿Alguno lo ha visto? ¿No? Bien. El León de los Mares, este barco se fue a pique cargado de curvina. Lo agarró el mal tiempo y lo hundió. Iba a descargar en San Felipe, pero todo se perdió, también los tripulantes. Antes no había barcos grandes, solo chicos. En los años 50 había pangas de madera. Recuerdo que Heriberto Amaya, los Angulo y los Castros tenían de esas. Las entrevistas eran de horas, muchas páginas, pero yo estoy sacando nada más una pequeña parte porque el tiempo es limitado. Ahora les voy a hablar de la señora Consuelo Adalid Chávez, una señora muy lúcida también, incluso con las fechas, una maravilla. Llegó al Golfo de Santa Clara en 1943. Aquí había unas cuantas casitas, dice. La gente venía solo a trabajar y se iba cuando se terminaba la temporada de pesca. Solo pescaban totoaba, el camarón casi no lo pescaban. La gente hacía las cuevas en la arena para vivir en ellas. Eran chicas y sencillas, pero algunas eran grandes.
A veces hacían las camas con la misma arena y usaban las cajas camaroneras como muebles. La escuela primaria se inició en un local que está en el patio de la iglesia. Todavía existe ese local y dice allí salón social. Una de las primeras maestras que daba clases allí se llamaba María de Jesús Carrillo. Los alumnos se sentaban en cajas y escribían sobre las piernas. En 1947 llegó el primer maestro estatal a esta escuela, Jesús Guillermo Monreal Adalid, que por cierto era su hijo, es su hijo. Es el primer profesor que tuvo la preparatoria. La profesora María de Jesús tenía 2 hermanas, Herminia y Chagüita, quien era dueña de la botica Santa Marta, y estaba casada con el licenciado Apodaca, abogado de la cooperativa Santa Clara, que esta fue la primera que existió en el poblado. En 1943 había 3 cooperativas, la Santa Clara, la Yáñez y la Juan Bautista. La primera cooperativa fue la Santa Clara. En esa cooperativa estaban los primeros pescadores. Después se hizo otra con el mismo nombre. Luego me comentó algo, dice, el Machorro no es allí donde está el faro, sino que es el cerro de enseguida del faro. Sin embargo, todo el mundo decimos decíamos el faro del Machorro. Ese no es el Machorro. Incluso ese cerro tiene dueño y el dueño o la dueña vive aquí en San Luis. No sé si estén enterados, yo creo que algunos sí están enterados. Esto no lo quise escribir para evitar cosas, ¿no? Hay que ser prudentes. Les voy a hablar ahora de los anfibios. Esta entrevista se la hice al hijo del señor que le decían el Guachito. Él se llama Cruz, el hijo, sí. Cruz Salvador Martínez nació en el Golfo de Santa Clara el 3 de mayo de 1957, hijo de Salvador Martínez Nava, al que le decían el Guachito. Dice que siempre ha vivido en el Golfo. Él estaba muy chico cuando su padre trabajaba en el anfibio, pero lo recuerda muy bien, llevando hielo, diésel, alimentos y otras cosas a los barcos y trasladando a los pescadores y lo que pescaban hasta el poblado. Los anfibios tenían nombre, uno se llamaba San Martín, el otro se llamaba San Judas. Hay una foto de ellos, pero yo no sé aquí cómo. Ahí está. No, ese es. Ahí está. Ese es el anfibio. Ese que están viendo ahí es el anfibio que manejaba el señor que le decían el Guachito, que es el que está sentado de una boina negra oscura. ¿Sí saben lo que es un anfibio? Bien. Pues esas cosas las usaban porque era facilísimo. Por ejemplo, entraban al mar y eran como barcos. Cargaban lo que iban a llevar para el poblado y salían como carros. Ahí están las llantas. Así funcionaban. Bien. Ahora les voy a hablar de la pesca. Esa es una panga. Esas pangas, esos carros que están ustedes mirando ahí, no son 4x4, son simples pickups. Entonces, esos carros llevan la panga hasta allí, hasta el agua, y enseguida ya prenden el motor y se van. El carro si puede, pues se devuelve, pero si se le moja el motor, pues ahí se queda. Bien, entonces, bueno, ahorita les voy a hablar de la traila, o de una vez.
Cuando esos barquitos o pangas se van al mar y pescan y ya regresan, vuelve el pick-up por ellas, pero trae una cosa que se llama traila, que es una rampa llena de rodillos. Entonces se van acercando a la orilla, a las pangas, y ya que están cerca del pick-up, apagan el motor para que con el impulso que traen se suba a la rampa, que le llaman ellos traila, y no atropelle al pick-up. Muchos de ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Yo lo he visto muchas veces. Bien, esa es la manera en que trabajan ellos. Bien, vamos a ver qué sigue. Gaviotas esperando a los pescadores. Todo un espectáculo. Son hermosas. ¿Las han visto así? También. Además de mucha gente. Bien, las pangas, esa es una de las pangas que casi todas las fotos yo se las he tomado, con excepción del anfibio, porque imposible. Eso fue hace muchos años. Dice, las pangas están equipadas con radio, con salvavidas, con sonda. ¿Saben qué es sonda? ¿No? ¿O sí? Bueno, ¿me podría decir alguien qué es sonda? Para medir la profundidad. Eso, para medir la profundidad del mar. Para eso es la sonda, no es como esas sondas que utilizan en medicina, no. También esas pangas tienen GPS. Los tubos que miran allá arriba son para que en la noche pongan luces y en el día pongan sombra. De esa manera ellos se protegen. Bien, vamos a ver qué hay enseguida. El pejerrey. El pejerrey estaba más... Bueno, vamos a hablar del pejerrey. Dice, cada año... Bueno, voy a leerles, ustedes lean ahí lo que dice. Cada año en los meses de primavera... ¿Alcanzan a mirar? Sí. Miles de pequeños peces plateados salen a la arena para poner en ella los huevos que darán vida a su descendencia. Bien, el pejerrey también se le conoce como gruñón del Golfo, por el sonido que emiten las hembras cuando se encuentran fuera del agua, sonido que se produce por la contracción de la vejiga natatoria o buche. El pejerrey es de la especie de las sardinas, es endémico del Golfo de California y la mayor cantidad se encuentra dentro de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del río Colorado. Generalmente vive 4 años. Al año de vida ya se reproduce saliendo del mar para poner sus huevecillos en la playa. Las hembras se entierran en la arena para depositarlos, de 1000 a 3000 huevos. Los machos las rodean para fertilizarlos. Este proceso dura 30 segundos. Pero no nomás las rodean, ellas se quedan así paradas. Entonces el macho se enreda en ellas y las aprieta para que salgan los huevitos. Ellos se tienen que devolver en cuanto la ola se regresa, porque si no alcanzan a regresarse, hay muchos depredadores, incluyendo los seres humanos, porque es un enjambre de animalitos ahí, de aves que se alimentan con ellos. Y el humano, por muchas razones, también se lleva bastantes. Bien, vamos a ver qué sigue. Dice Lunita mostrando un pejerrey. Esta especie alcanza 15 centímetros máximo de longitud. El promedio de longitud de un pejerrey es de 11.6 centímetros como promedio. El máximo son 15. Vamos a ver. Aguamala. El aguamala, procesamiento de aguamala, en la pesca de aguamala, la especie. Aquel lado
Esa especie se llama bola de cañón, porque es una pelota así grande, gelatinosa. Les voy a leer un poquito de eso. Pesca de aguamala. En el año 2012, en los meses de junio, julio y agosto, llegaron al Golfo de Santa Clara. Andaban flotando donde se baña la gente y las atrapaban con un aro con malla, muy parecido a los que se usan en las albercas. Era una cantidad enorme. Ya que las pescan, las llevan a procesar y el procesamiento consiste en deshidratarlas con sal, cloro y otros químicos para trasladarlas fuera del país. Los compradores son chinos y coreanos. Dicen que hacen medicina y comida con ellos, con ellas. Dicen que tienen mucho colágeno también. ¿Les voy a hablar de las almejas? No, sale otra cosa. Bien, vamos a hablar ahora de los hermanos. Estos son pioneros de la jaiba. El papá de ellos los enseñó a atraparlas y muy interesante. Ellos se llaman Gabriel Esteban, Heriberto, Luis Ángel y Manuel Alonso Villegas Ochoa y se dedican a la pesca de la jaiba. Son pioneros de la jaiba y la mantarraya. Sacaban hasta media tonelada diaria de jaiba. Tenían 8 embarcaciones. Explican que cuando pescan jaibas enseguida liberan a las hembras y a los machos los ponen en los botes de 200 litros con agua y hielo para adormecerlos, porque si no se adormecen, se comen solos. Empiezan a segregar espuma y quedan solamente los cascarones vacíos. Qué interesante, ¿eh? La jaiba la pescan o atrapan en los meses de junio, julio y agosto, pero solamente machos, porque en julio y agosto la hembra ya no sale. Y si de casualidad atrapan algunas, de inmediato las liberan. El macho es más grande y tiene la panza blanca. La hembra la tiene morada. La panza es de tamaño más chico. Ahí se mira. El de arriba es el macho. Son diferentes, ¿verdad? Se nota luego, luego. Vamos a ver. La pesca de las almejas. Ella se llama Pilar, es esposa de Renzo. Ellos son los papás de ese muchachito influencer del Golfo que se llama Ivancito. Ya ellos casi no pescan, atrapan más bien a las almejas. Ahora lo hacen menos. Bien. ¿Qué les puedo decir yo de las almejas? Las almejas se pueden atrapar todo el año, estas no están en veda nunca, pero ellos sí, cuando ven que empieza a disminuir la especie, le bajan un poquito a la pesca para que se reproduzcan. En el Golfo hay unas mujeres muy especiales, muy trabajadoras. Actualmente tienen cooperativas y en otros tiempos también. Allí existió una cooperativa de escalopa. Las mujeres eran las que trabajaban y ahí como se siembra el ostión en Guaymas y también en Puerto Peñasco, ahí sembraban ellas y exportaban a Europa. Pero llegó el huracán, creo que Nora, y acabó con todo eso. Y ya no hubo manera de continuar. Fósil de la tortuga. Esta es una tortuga terrestre. Nomás que no tengo información de ella, pero bueno, no importa. Esta tortuga terrestre es un fósil que en los años 90 se encontró, pero la volvieron no la sacaron, ahí la dejaron y se volvió a enterrar. Las ventiscas, ya saben ustedes que el aire mueve la arena de un lugar a otro, hace montañas y cambia de lugar montañas, montecitos también. Bien, dice, este fósil de tortuga terrestre fue descubierto por el señor Genaro Reyes del Golfo de Santa Clara
en el 2007, pero como le digo, ya antes la habían descubierto, pero no hicieron nada por ella. En esta ocasión, en el 2007 sí hicieron. Nosotros en ese entonces estábamos en una asociación de historiadores, dimos parte al presidente municipal, dijo que iba a ir a mirar y a ver qué se podía hacer, pero no se hizo nada. Entonces vino el INAH y se la llevaron a Hermosillo. Prometieron regresarla cuando hubiera museo. Ahora que hay museo, yo le dije al encargado del INAH hace algunos años que ya teníamos museo, que cumplieran la promesa. Me dijo que no se podía porque él había dicho que tenía que estar en el Golfo de Santa Clara el museo. Y eso nunca va a suceder. No creo que haya un museo capaz de albergar ese tesoro con seguridad. En fin, ahí está. Les voy a hablar un poquito del fondo legal del Golfo de Santa Clara. No sé si ustedes están enterados de que hay, creo que 3 fondos legales. ¿Sí, verdad? Entonces, no, pero existen los 3, de todas maneras. No, el que legalmente sí, 1, pero existen otros 2. Bueno, voy a hablarles del que es el principal, podría decirse el único, el más válido. Bien, el Fondo Legal del Golfo de Santa Clara. Boletín Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Sonora, Oficinas Palacio de Gobierno, Hermosillo, Sonora, miércoles 5 de octubre de 1966. Las disposiciones de carácter oficial son obligatorias con el solo hecho de publicarse en este periódico. Los asuntos de interés particular solo se publicarán previo acuerdo con el secretario de Gobierno y pago del precio respectivo. Ley 73, Poder Ejecutivo. Ley número 73, que crea el Fondo Legal del Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado. Licenciado Luis Encinas, gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes. El H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme la siguiente ley número 73. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, en nombre del pueblo, decreta la siguiente ley que crea el Fondo Legal del Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Artículo 1. Se dota de fondo legal al poblado Golfo de Santa Clara con una superficie de 506.38 hectáreas de terreno propiedad del gobierno del estado y baldíos transitorios. 1. Inscríbase en el registro público de la propiedad y su comercio y de comercio de San Luis Río Colorado, Sonora, la presente ley. 2. La presente ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Comuníquese al Ejecutivo para su sanción y promulgación. Salón de sesiones del H. Congreso. La H es honorable, ¿no? Del Estado. Hermosillo, Sonora, a 20 de septiembre de 1966. Nicolás Rocha Valenzuela, diputado presidente. Arnulfo Mellado, diputado secretario. Por tanto, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado y se le dé el debido cumplimiento. Palacio de Gobierno, Hermosillo, Sonora, septiembre 21 de 1966. Fue cuando ya se hizo el Fondo Legal. Luis Encinas, el secretario de Gobierno, licenciado César Tapia Quijada, Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora, Poder Ejecutivo, Tesorería General del Estado, Hermosillo, Sonora, 22 de septiembre de 1966. En ese entonces, el gobernador del estado era Luis Encinas Johnson. Y con esto, creo, bueno, ahí estamos mirando el antiguo faro que muchos de ustedes
y yo misma conocí muy de cerca. Lo derrumbaron porque dijeron que no se podía arreglar, que era un peligro para los visitantes, y se hizo otro. Voy a cambiarle. No, todavía. Bueno, ahí está, eso es todo. Gracias por su atención. Ese libro... Ese libro viene siendo este libro que se llama Golfo de Santa Clara, hecho a base de entrevistas. Si alguien quiere comentar o preguntar, ustedes digan. Allá, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Me dejó muy interesado el asunto de la tortuga. Fui al Hermosillo a ver en el lugar donde la tenía Elina. Está en la calle Hidalgo, cerca del Palacio Municipal de Hermosillo. Esperé 2 horas porque había una reunión en este sitio. Después de 2 horas nunca se acabó la reunión, me retiré de ahí, pero sigo sin conocer la tortuga. Dice el libro Golfo de Santa Clara, de la maestra aquí presente, que en la tarde, después del segundo descubrimiento, en una sola tarde la visitaron 500 pobladores. Así es. Sí, ellos ya tuvieron el gusto de acercarse y ver que realmente existió, y Elina se la llevó. Así es. Dice este libro, quiero contar un poquito nomás porque yo no lo quería comprar. No, no importa, hay que platicar de él, que se sepa. En este libro menciona que pusieron de condiciones que cuando San Luis llegara a tener un museo, entonces esa tortuga iba a ser devuelta a nuestra ciudad. Sí. No dijeron dónde ni las condiciones las ponían ellos, pero creyeron que esto era una obra imposible. Y cuando menos pensamos, ya este museo pues sigue existiendo. ¿Sí? Ahora, quisiera que para consideración que pudiéramos proponer que se pueda dirigir una carta, un oficio al Congreso del Estado solicitando la devolución de este tan apetecible ser petrificado, que nos gustaría tenerlo aquí en San Luis, aunque sea de préstamo, mientras que las cosas increíbles que sería solicitar un museo para el Golfo de Santa Clara, ya por lo menos estaríamos cerquita. No tenemos por qué no disfrutar de lo que está en nuestro municipio, lo que se lleva de aquí. Un oficio al Congreso, porque hay una comisión de historia, de arte, de cultura, y pues no solicitamos nada, no nos responde nada, la gente no nos va a hacer las cosas a nosotros, tenemos que hacerlas nosotros, tenemos que tener iniciativa. Entonces, hay que soñar con la posibilidad de que en el Golfo se llegue a construir un museo. Conozco un lugar que se llama el Cúpare, cerca de Guatabampo. Tiene galería, tiene museo, tiene lugar de artesanías, tienen biblioteca, tienen estufas ecológicas y cercado, que es parecido al espacio que tiene aquí los Pucapam. Y es chico ese lugar, ¿eh? Es chico ese lugar. Es chico, Más chico que el Golfo. Pregunté cómo lo hicieron para acercarme, porque todo eso me dijeron que a través de CEDESOR lo solicitaron y se les concedió. Estoy hablando de ese lugar. El Cúpare tiene una sola calle pavimentada, que es la que conduce a Guatabampo, la cabecera del municipio, y lo lograron. Entonces, tenemos que hacer el intento y poner en evidencia de que lo que se prometió no se cumplió, pero tenemos que solicitar nosotros, aprovechando
tenemos la manera, los contactos, el deseo y la necesidad de que nuestro poblado tenga conocimiento de lo que se ha encontrado aquí. Tenemos interés que se hagan en lo personal. La idea que es tengamos una sala de lectura para cada poblado. Aquí en San Luis no tenemos una sala de lectura que lleve el nombre de la maestra, no tenemos una sala de lectura que lleve el nombre de Felipe Iglesias, de Rubén Meneses, no tenemos de Hermes Flores. Aquí, pero Pues la idea es muy buena. ¿cómo vamos a esperar que el Instituto Sonorense de Cultura, con la comisión, la Secretaría de Educación, nos venga a armar eso, si los interesados podemos ser nosotros y tenemos las capacidades? Así que yo pongo a consideración de ustedes para que nos sigamos salud, que podamos considerar esa situación y podamos corridos empezar a platicarlo y vamos a ver qué es lo posible. Si nos quedamos cruzados de brazos, ahí ni nuestros nietos lo van a llegar a conocer. Bien. Pero quisiéramos ver la posibilidad, quisiéramos la lucha. Me parece bien, me parece perfecto. Ahora hay que pensar cómo. La idea ya está, ahora cómo la vamos a realizar, cuál es el camino adecuado. Si la Dirección de Cultura, si el Ayuntamiento, si entre todos juntos. Sería cuestión de platicarlo. Muy bien. ¿Cómo la ves? Ahí hay un gran trabajo. Todo se consigue mejor con medios oficiales. Sí, Por supuesto, con el respaldo de las diferentes asociaciones exacto. históricas. Se puede hablar, pues tenemos a la directora. Sí, Si ella piensa que sea posible hablarlo con el alcalde y mandar un oficio respaldado por las diferentes. por la ciudadanía. Sí, por la ciudadanía, por las asociaciones históricas que hay. Exacto. Y también, ¿por qué no? Hasta por los clubes Sí, que hay aquí en San Luis, los Tigers, Leones, todos ellos. Pues yo personalmente me acuerdo. bien. Pero siempre todas las cosas son más fáciles. Por la vía, exacto. Sí, pues entonces ahí tenemos una tarea, vamos pensando, platicándolo con el alcalde para ver cómo le hacemos y lo más pronto que sea posible, antes de que pase más tiempo, porque ahorita mismo no supieron decirme dónde está la tortuga, esa tortuga. Yo no la he podido ver en Hermosillo por más que la busco. Comencé a decir que está en la calle Hidalgo, a 2 cuadras del Palacio Municipal. Pero no la viste, Roberto. Elina me dijo, aquí está Ah, Elina dijo. Pero había una reunión ahí y no dejaron entrar a la reunión. ¿No la miraste? No la miré. A ver allá. Podemos dar por hecho que se encuentra. Maestra, ¿Sí? sin duda alguna que esta es la historia bonita del golf. Habrá gente que puede estar interesada por escribir más del golf. Porque hay muchas cosas que están detenidas en el golf, incluso que por mucho tiempo, y ya después se detuvo la pesca, como usted ya lo acaba de mencionar. Entonces, hay algo ahí que no deja desarrollar el golf. Y lo que debemos de entender es que la cultura no solamente es la cultura misma, sino que la cultura es economía, es sociedad, Sí. es crecimiento, es desarrollo, Ajá. es educación. Entonces, estamos hablando de un golf que aunque alguien lo pueda desmentir, puede ser que sí está aislado todavía. Sí está. Porque es, hasta cierto punto, no voy a hablar de la inseguridad por la inseguridad que nosotros percibimos y que sabemos resolver, no, Sí. la seguridad en general, porque igual tenemos que tener un futuro más cierto para el golf, ¿verdad? Yo he tenido, a mí me tocó como investigador proponer con otro director de un proyecto un plan estratégico para el desarrollo del golf. Y se pudo conseguir de alguna manera cierto tipo de apoyo, pero igual no aterrizaron, porque también la comunidad
tiene otras necesidades más apremiantes, ¿verdad? Entonces, inclusive cuántos libros podemos imaginarnos que hacen falta y cuántas personas como usted harían falta para escribir el golf, la otra. Pues yo tengo otros 2 libros, uno ya terminado y el otro a medias, relacionados con ciertas cosas del Golfo. Pero pues de eso no puedo hablar todavía porque no es un hecho. Se necesita dinero, ustedes saben lo que cuesta editar un libro. Sí, es mucho. Y los libros casi no se venden, la gente casi no lee, por muy interesantes que estén, casi no se venden. Es la verdad. Y menos estos de historia. Así están las cosas. Sí, exacto. Y si es audiolibro, mejor, para si no se molestan en leer. Sí. Bueno, si alguien más quiere participar, algo, diga. Vamos a hablar del güero beta, del güero picado. Pues el güero beta aparece en la historia de su hijo, que es don Carlos Alberto Tirado. Ahí está en la página. Si usted compra el libro, toda la historia. El esqueleto de la ballena que se llama el esqueleto de la ballena que se llama el bosque. Mire, si usted tiene el libro en sus manos, váyase a la página 82 y ahí le hablo bastante del güero beta y del estero del güero beta y la historia del güero beta y también la historia de don Carlos Tirado. Me la sé completa. Muy bien, lo felicito. ¿Sí? No. Sí, esa fotografía es mía. En una ocasión que era Día del Marino, es que yo siempre me la he llevado con la cámara en las manos y nos subimos justamente a una panga igual a esa para que nos llevara al buque que enviaron, no sé si de Peñasco o de Guaymas. Entonces esa fotografía la tomé desde la panga en el que ya nos devolvíamos porque ya era tarde. Y esa hay muchas más, tengo muchas fotografías, muy bonitas algunas. Diga. Una anécdota acerca de lo que estaba hablando ahí de cómo recogen las pangas, ¿no? Una vez andábamos ahí por la playa, un amigo y yo, y miramos eso que dice usted, llevan la traila hasta la orilla y las pangas llegan por toda la viada y se suben hasta arriba, ¿no? De la panga. Pero nosotros lo que nos llamó la atención es que miramos que el Picar salió, ¿no? Y fue y estacionó la traila de Santa. Sí. La panga, digo, así los iban estacionando juntos. Entonces dije, ¿qué tecnología tienen estos? Es la habilidad, es la práctica. Ese control remoto, el Picar, No. no le miramos chofer. Ni siquiera. Entonces nos acercamos más y ya miramos adentro del Picar. Un chamaquito de 10 años que apenas sacaba él era el que andaba cargando. Sí, sí, es que esos niños crecen allí al lado del mar trabajando y viendo cómo se trabaja. Y de hecho no, él era el que traía todos los marinos atrás del Picar y ahí andaba. Sí, y la habilidad también del motorista de la panga, que apague el motor y le calcula que la viada llegue y no vaya a rebasar al pick-up, porque se ha visto, yo en una ocasión miré que rebasó el pick-up y cayó ahí enfrente. Le pasó por encima y se volcó ahí, y ahí quedó toda la pesca en la arena. ¿Alguien más? A ver allá y luego acá. Buenas tardes. Gracias. Tengo 2 preguntas. La primera sería cuándo fue su primera fotografía en el Golfo. Y la segunda, ¿qué fue lo que le llevó a escribir sobre el Golfo? La primera fotografía. La primera fotografía la tomé en 1976. Cuando llegué aquí, yo venía de Hermosillo. Fueron muchas, fueron algunas. Eran los atardeceres preciosos que ustedes conocen.
Y lo que me motivó a escribirlo fue que en la secundaria yo tenía una maestra que le decíamos Chacha, y nos platicaba de un pueblito, y era el Golfo de Santa Clara. Y lloraba cuando oía esa canción que dice de recuerdos de Ipacaraí o algo así. Y nos contaba maravillas del Golfo. Y en ese entonces yo, estudiante de secundaria, dije algún día conocería allí. Y efectivamente, no nomás conocí, me enamoré del Golfo de Santa Clara. Es maravilloso. ¿Alguien más? Acá. Ya nos conocemos, Flor. Hace años nos conocimos. A ver, Yo no, soy no te hija veo. del Prieto Tirado. Ah, sí, sí. Sí. Y pues todo lo que tú cuentas, pues ya la historia ya me la sé por parte de mi papá. Te felicito. Y todos los fines de semana, pues ya ves que está el restaurante y están las fotos. Ajá. Todos los fines de semana cuento la historia. Ajá. De por saber, de todo. Ajá. Al tiempo que muere mi papá, llega al restaurante americano, muy viejito, bien cambiado, bien bañado, bien planchado. Y me empieza a preguntar por el guachito, por su esposa, por sus hijos, por mucha gente que ya estaba muerta. Y me platica que él fue quien llevó los anfibios al Golfo. Cuando fue la segunda opción, ya que él entró de 18 años y cuando terminó, creo que él tenía como 23. Sí, mira, te voy a interrumpir tantito porque los anfibios los trajeron dos señores, uno Juan Sánchez y el otro Juan no recuerdo qué, porque los compraron en un remate, eran de la Segunda Guerra Mundial y... No, ese americano compró esos en ese remate y él empezó a llevar hielos. Ah, ese ha de haber sido Juan Sánchez. Lo compraron. Ujú. Pues era un americano, no tenía nombre mexicano, era un americano. Y Ajá. él se lo vendió al guachito, se lo vendió al Juan Sánchez. Y Ajá. él llevaba fotos. Fotos que en algún momento quedamos en enseñar, pero pues yo ya no las busqué. Él vive en uno. Pero él me platicó toda la historia de cómo es que empezó a llevar los hielos. Ajá, Y no lo llevaba precisamente al Golfo, lo llevaba al campo pesquero, a los pinitos. ajá, los pinitos. Ahí fue donde él empezó a llevar el hielo y empezó a llevar combustible. Pero él me platica, yo se lo vendí a Juan Sánchez y se lo vendí a otra persona. Él se lo vendió a Juan Sánchez. Y al guachito. Y justamente porque en el restaurante estaban las fotos, Ajá. las fotos que él llevaba eran los de mis amigos. Sí, muy interesante. Hay tantas historias en el Golfo y apasionantes todas. Lástima que ya los primeros pobladores ya no existen. Ya de estas entrevistas son pocos los que están vivos todavía. Por allá alguien levantó la mano. Bueno, allá. Una de las partes principales para pescar es el borrascoso. Sí. Pero pues deberían de poner una restricción porque se han acabado con la pesca por los chinchorros tan grandes que tienen ahí. De eso se encarga Semarnat. Allá hay una oficina en el Golfo. Precisamente recogieron muchos chinchorros porque el chinchorro que tenía mucha luz era el adecuado y el que tenía poca luz, luz se le llama al hoyo. Hoyo grande, mucha luz, hoyo chico, poca luz. Y recogieron muchos chinchorros precisamente para proteger a la vaquita marina, que es una marsopa mamífero. Existen, tal vez ya ni existan. Y sin embargo la vida sigue existiendo. ¿Alguien más o algo más? Respecto a lo que comentaba Martín sobre los chinchorros, tengo entendido que los recogieron de todo el Golfo y creo que es ilegal si alguien tiene uno en su casa, aunque no lo tengan en utilidad, es delito tener un chinchorro. Es delito, sí, porque la ley existe. Así es. Ya no los usan así, ya los que usaban antes ya no. La pesca, muy interesante, ¿sí? Yo tengo una duda, maestra. A ver. Como investigadora, ¿qué tantas entrevistas realizó, o más o menos cuántas aproximadamente,
para darnos una idea del trabajo que realizó y que está puesto en su libro? Pues mira, las entrevistas las empecé el 2010, casi diario, 1 o 2 personas. Terminé de entrevistarlos en el 2016. Ya la última entrevista alcanzó a salir ahí en el libro y otras las tengo almacenadas para el segundo y tercer libro, porque está en proceso todo eso. Bueno, pues son muchísimas personas. No tengo idea, pero son muchas. Y todas las entrevistas yo no las hago sin cámara, porque la memoria es frágil. Y sería un error terrible que yo cambiara algo que alguien me dijera y que yo mintiera o levantara un falso en contra de alguien. En cambio, si me dicen, esto no lo ponga, esto no lo diga, eso no lo digo. Y si veo peligro para la persona que lo dice o para mí, tampoco lo digo. Porque ¿qué saca uno con exponerse? Hay cosas que ustedes saben cómo está la violencia. ¿Y si hubo partes que censuró de las entrevistas por lo mismo que le dijeron o por ser prudente, ¿no? Pero yo las tengo de todas maneras. No, yo pregunto, pues, sí. ¿qué tanto puso ahí en su libro? ¿Como cuántas personas? No, yo le preguntaba por cuántas horas de la censura, pues que uno mismo le pone como autor. Yo misma le pongo límites a las cosas. No necesito que me las pongan. Yo más o menos sé lo correcto y lo incorrecto. Según mi criterio, y lo que implica un peligro o no. Así es que no puedo contestar esa pregunta porque realmente son muchos años y son muchas las memorias que tengo llenas en mi casa, igual en la computadora, en la grande, en el laptop, en todas partes, las memorias de las cámaras. ¿Alguien más? ¿Sí? Yo solo quería, además de agregar una cosa, hay cosas muy transversales aquí que se pueden considerar para que lo que usted hace, lo que hace el profesor Meneses, lo que hace Roberto, lo que hace Serafín, todas las personas que han estado trabajando alrededor de la cultura, unos conspiradores, escritores, etcétera, que están contribuyendo a gestar el patrimonio cultural de esta área. Que se pudiera crear a través de estos museos, que este museo a mí ya me ha llamado mucho la atención, porque ya le estamos dando uso. Sí. Porque se está dando uso, pero además tenemos, en una ocasión me tocó a mí al crear un censo para una actividad ecoturística, y había cerca de 8,000 alumnos de secundaria, ahorita hay más. Y si nosotros hacemos recorridos con esos niños, nada más con los de secundaria, y los pasamos por los museos, y donamos a los museos, podemos tener fondos para seguir trayendo este tipo de exposiciones, tener este tipo de eventos, y además crear un fondo para poder editar libros, y crear una editorial local, porque además ya hay otro tipo de eventos que se pueden fortalecer y que puede fortalecer al mismo tiempo esa editorial, porque hay productores, escribe usted, escribe Rubén, escribe. Sin embargo, yo que tengo ya 34 años aquí en la ciudad, yo he visto que también ustedes se atoran mucho y se siguen atorando como el Golfo se sigue atorando, ¿sí? En su propio desarrollo. Pues sí. Entonces, tendríamos que ser más agresivos en tomar ideas que sean creativas, colaborativas y que sean decisiones bien concretas. Y sobre todo, olvidémonos de que la cultura se tiene que regalar. Hay un término y muy válido que se llama precisamente la economía de la cultura. ¿Qué es eso? Televisa le explotan los canales de televisión y promueven los lugares y hacen de la cultura dinero. Porque nosotros no podemos crear al menos un apoyo mutualista para que la cultura se pueda trabajar de esa manera. Bueno, ya tenemos 2 ideas.
tratar de rescatar la tortuga petrificada y formar esa agrupación. Y se escribe eso, se escribe ese plantear. Se puede si se quiere. Y eso mismo sucede con el tema de poder explotar lo que representa como un acuario, un golfo, como lo que representa, por ejemplo, la ciénaga de Golfo de Santa Clara, con sus características de la fauna y todo eso, lo vimos, que también está muerto. Casi muerto. Entonces, todavía se le mueve la colita. Entonces tendríamos que ser más agresivos. Y eso inclusive no cuesta más que escribirlo. Al inicio no ocupa ni presupuesto. Nomás es gestar y poner la charolita, poner el sombrerito. Ahí sí se me es muy difícil poner el sombrerito. No, se ve difícil. Pero gestionar quien sea, pero darle un seguimiento, eso es lo difícil. Sí, hay que formar la asociación, sí, formando la agrupación, pues, las ideas surgen. Bueno, sí, buena la idea. ¿Alguien más? ¿O ya? Ya damos por terminado. Nada más quiero decirles una cosita. Miren, este museo podría estar lleno de cosas adecuadas, pero algunos historiadores o investigadores, o llámenle como quiera llamarles, no quieren donarlas o no queremos donarlas, porque, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Históricos tiene su museo en el Valle. Ahí estaba, porque estaba lleno de reliquias. Entonces empezaron por las noches a saquear, y no, ya no existe lo que existía. A mí me consta todo lo que había allí. Yo estuve muchos años en la Comisión de Asuntos Históricos. Entonces, la gente que tiene cosas, por ejemplo, esas, les voy a hablar claro, esas muelas de mamut que se encontraron en el Golfo, ahí en los Farallones, existen. Yo tengo fotografías de ellas, pero ya no sé quién las tiene. Y no creo que esa persona que las tiene quiera donarlas. No, es que no las regresaría, simplemente las tiene porque las consiguió. Sí, en ese aspecto de la comisión y del Museo del Valle Jesús Murrieta, desgraciadamente no podemos hablar por los que estuvieron antes de que estuviéramos nosotros. Desde que estamos nosotros y especialmente desde que está Germán como presidente, se ha cuidado mucho, no se ha perdido absolutamente nada desde esa fecha. ¿Por qué? Porque se puso un cerco, se aseguró bien el museo. Entonces, yo doy fe de que yo estoy ahí, que ya tengo algunos años, no se ha perdido nada. Ni una sola. Así es. Se ha perdido. Sí. Antes no lo sé. Yo sí sé, por eso lo digo. Entonces, lo que nosotros intentamos ahora con el Museo del Valle Jesús Murrieta es que se mantenga. Sí. Y no solamente que se mantenga, sino que acrecentar seguimos recibiendo donaciones todavía, algunas donaciones interesantes, seguimos enriqueciendo, seguimos haciendo, cuidando espacios y pues ahí estamos batallando, ¿no? Pero de que seguimos chambeando y se han logrado cosas, claro que sí, cosas que no se habían hecho en muchos años. Entonces, ya estamos, si algún día se da una vuelta por ahí, ya tenemos un montón de arbolitos sembrados alrededor del museo. Para tener áreas verdes. Sí, así es. Aparte del museo adentro, se ha renovado continuamente, se ha estado renovando, se ha estado actualizando y se ha ido siendo más atractivo. Sí, mire. Porque antes parecía, pues es que estaban las cosas amontonadas nada más. Hoy no, hoy ya está un poquito más. Ese museo lo recibimos nomás con 3 paredes. Sí. Sin techo, sin nada. Yo tengo las fotografías tomadas por mí de aquel entonces.
de cómo estaban las paredes. Para este lado recuerdo que había un pizarrón de cemento y estaba un pedazo nada más. Ahí está todavía. Sí, sí está todavía. Sí. Se restauró un poquito también. En fin, hemos trabajado mucho en ese museo. Mucho, mucho, mucho. Y para los que vengan, maestra, pues que de eso se trata, de preservar. Sí. Es de la comunidad. Y yo felicito. Y van a venir otros. Yo felicito a los que están ahorita porque están aceptando un reto que es mantenerlo y, si es posible, hacerlo más grande y seguro. Yo los felicito. Así es. ¿Bien? Sí, yo creo que a nadie más, ¿verdad? Ya. Sí, ya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, les agradecemos a todos su presencia y por favor, si nos pueden apoyar apuntándose en el registro y en la entrada. Y antes de eso, agradecemos aquí la presencia de la directora de Cultura, Heidi Astrid Sarabia Arce, quien nos va a dar unas palabras para cerrar el evento, a quien les pedimos un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos ustedes. Voy a ser muy breve porque creo que se extendió un poquito más, ¿no? Muchas gracias, maestra, por compartirnos todas sus entrevistas y todo el trabajo que usted ha llevado a cabo, al igual que todas las personas de aquí de San Luis han llevado a cabo a través de los años. Yo, a través de la Dirección Municipal de Cultura y por instrucciones de nuestro alcalde, pues nuestra misión más que nada es la educación. Traemos como base o fundamento la educación, y dentro de la educación hay algo bien importante que son los valores, y dentro de los valores está el compartir. Entonces es muy importante lo que acaba de decir la maestra en el aspecto de nosotros compartir el conocimiento y compartirlo a través de este tipo de espacios. Esta plataforma que se está llevando a cabo a través de la Dirección de Cultura es eso, es tratar de ver estos espacios donde personas se interesen por la historia y que realmente tengan espacios dignos para compartirla. Entonces, uno de los proyectos interesantes aquí es pues llevar a cabo este tipo de reuniones donde varias personas que saben que tienen la historia en sus manos la compartan y la dejen, porque como dice la maestra, hay personas que la tenían y es a las que entrevistó, pero se están yendo y se la están llevando. Entonces la intención aquí es que se quede en estos recintos. Yo vengo de paso. Yo aquí voy a estar tratando de hacer lo mejor posible, lo que esté en mis manos para poder llevar a cabo el cuidado que hay en este recinto, pero sin embargo se ocupa mucho la colaboración de la ciudadanía, se ocupa mucho la colaboración de compartir, de ver este espacio como algo de nosotros, no del ayuntamiento, sino de la ciudad de San Luis Río Colorado. Y sí se va a poder ver la manera de gestionar las cosas, pero se necesita, como dicen, el valor de dar el primer paso, que es iniciar con un oficio, algo oficial, donde se pida pues la tortuga que se llevaron a lo que es Hermosillo, ¿no? Entonces hay que ver la manera de que podamos recuperar en este recinto, porque pues aunque el Golfo no tenga un museo, San Luis es San Luis, el Valle y el Golfo de Santa Clara. Nosotros somos parte del Golfo y el Golfo es parte de nosotros. Entonces pues vamos a tratar de ver la manera de cómo trabajar en equipo, sociedad y gobierno, para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces agradezco mucho la presencia de todos ustedes aquí, y pues estas plataformas se van a seguir llevando a cabo con la intención de seguir dando la historia y compartirla para todos ustedes, ¿no? Como ciudadanos. Y un pequeño corte comercial ya antes de dejar de hablar. El 108 aniversario se va a llevar a cabo el día 21, pero se está llevando en el marco de la conmemoración de la 86 municipalización de San Luis, que fue el día 14, pero lo sumamos para nosotros poder recordar estas fechas conmemorativas de nuestra ciudad.
y se va a llevar a cabo lo que es un evento protocolario frente al Monumento de los Pioneros el día 21, sábado 21 a las 9 de la mañana, frente al Monumento de los Pioneros que está ubicado en la Carranza y calle Cuarta. Ya más tarde, a las 6 de la tarde, pues vamos a tener una celebración en grande para todos los ciudadanos, totalmente gratis, donde la intención es convivir en familia. Aquí la invitación es abierta para todos ustedes y pues ver la manera de celebrar esto, porque 108 años es algo muy conmemorativo y creo que la mejor intención es pues juntarnos todos como ciudadanos y que se vuelva a sentir esa buena vibra y esa unión de ciudadanos, ¿no? Donde pues las malas experiencias pues se vayan y empiece lo bueno, ¿no? Entonces pues los invitamos al 108 aniversario el día sábado 21 a las 6 de la tarde, de igual forma el evento protocolario a las 9 de la mañana. Entonces muchas gracias por estar aquí presente y sigan asistiendo los martes aquí con los muchachos en el museo, por favor. Muchas gracias.